Mis queridos hermanos, la situación es muy seria. El pecado de la homosexualidad fue uno de los que colmó la paciencia divina en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Por eso llovió fuego del cielo y esas ciudades fueron destruidas a tal punto de no quedar rastro ni cenizas de esas ciudades. Ellas fueron anegadas debajo de un mar, el mar muerto. Dios puso agua encima y esas aguas son tan saladas que no existe vida debajo de ese mar. Veamos otro aspecto de la inmoralidad actual. Recuerden, estamos simplemente intentando ver cuál es el límite de la misericordia, hasta dónde llega el límite de la misericordia, cuando llegue plenamente el tiempo, ¿ya?, en que la iniquidad haya alcanzado el límite. Vamos a ver, estamos en eso. Ahora, hay otro tema que está muy sonado, especialmente en nuestros días, es otra aberración moral que poco a poco se está oficializando en su práctica en varios países. Estamos hablando de la pedofilia. Este titular que ustedes están viendo en el slide salió en un periódico alemán que se llama DW en su versión en español. Dice: autoridades de Alemania dieron custodia de niños a pedófilos durante décadas. Este fue un experimento Kendler. Consistía en otorgarle la custodia de niños sin hogar por unas décadas. Ya, esto sucedió en Berlín. Se entregó a niños que eran parte de un hogar y que cuidaban niños sin padres. Se los entregó a hombres pedófilos, suponiendo que estos serían los padres adoptivos ideales. Esto sucedió en la década de los 70. Este experimento social se llamaba Kendler, ¿ya? Durante más de una década, estos hombres pedófilos ya custodiaron a niños, pensando de que serían los mejores padres. En fin, estos eran hombres adoptivos, supuestamente eran hombres amorosos. Eso es lo que argumentaba en ese momento los defensores de este proyecto. Ya ustedes pueden leerlo, pueden bajar este artículo, está en internet y es público. Bueno, actualmente hay una fuerte presión para que se legalice la pedofilia por parte de grupos con perversión moral, como es el lobby LGTB, por ejemplo. Hay otro grupo con fuerte presencia en las redes sociales que se denominan MAP, en sus siglas en inglés, que son Minor Attracted Person, que significa en español personas atraídas por menores. Bueno, el objetivo del movimiento de esta agrupación MAP es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, remueva a la pedofilia de su lista de trastornos mentales. Aquí mismo, en mi país, hay un proyecto de ley que está congelado en el Congreso. Ahora, ¿hasta cuándo? No lo sé. Sé que esta ley está en varios países en una etapa de estudio y análisis. ¿Hasta cuándo lo retendrán? Es solo cuestión de tiempo. Hay muchas publicaciones al respecto. Estas son las insignias que utilizan esta agrupación que defiende y promueve la pedofilia, promueve la legalización de la pedofilia. Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido y se hubieran sentado en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio, dice Jesús, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras.
Queridos hermanos, Betsaida y Corazín eran ciudades judías. Tiro y Sidón eran ciudades gentiles, eran ciudades fenicias. Nuestro mundo actual es comparado con Corazín y Betsaida. ¿Por qué? Porque como nunca antes el Evangelio se esparció por toda la ancha faz de la tierra. Los principios morales bíblicos son conocidos por todos. Existen Biblias regadas por todo el mundo. Hoy casi nadie puede decir que no conoce a Dios o no conoció a Dios o no conoció sus principios. Existen Biblias, los principios bíblicos están siendo difundidas por un montón de iglesias. Pero aún así, mis apreciados hermanos, nuestro mundo muestra que hay un declive absoluto en la moral humana. La escala de valores está en descenso, ya que la inmoralidad que había en Sodoma y en Gomorra comparado con la de hoy día quedaría disculpada. Hay un pecado, queridos hermanos, que será una de las mayores iniquidades y que debe cerrar el ciclo de vida de este mundo. Eso consistirá más bien en forzar a la humanidad a invalidar el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios. Existe una encíclica denominada Laudato Si, escrita por el actual Papa Francisco. Allí se propone de forma sutil que un día de descanso, así como el sábado lo fue para los judíos, para los cristianos de hoy es el domingo, dice la encíclica. Descansar el domingo, parar toda actividad en el día domingo, podría salvar el planeta de su autodestrucción. Hay algo curioso en esta encíclica, especialmente cuando se la propone. Dice que la tierra es la casa común. De hecho, en esta encíclica se usa el término como casa común al planeta. Es una frase muy inclusiva. ¿Eso qué significa para nosotros? ¿Qué significaría en el contexto del cumplimiento de las profecías? Casa común parece un término agradable, pero fíjese, significa que si tú no cuidas la casa, nos afecta a todos. Guardar el domingo será en pro del cuidado del planeta, en pro del cuidado de la ecología, en pro del cuidado de la casa común. Si tú no respetas el domingo, estás destruyendo el planeta. Entonces, la sociedad odiará a aquellos que no estén dispuestos a guardar el domingo. La profecía dice que una afirmación como esa por parte de la primera bestia. Recuerden que la primera bestia del Apocalipsis 13 está representado por el poder papal. Y apoyado por la segunda bestia del Apocalipsis 13, que representa a Estados Unidos de América, esa será una señal de que el fin de los tiempos ha llegado. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero para muestra basta un botón. El periódico Vatican News, que es el noticiero oficial del Vaticano, hizo una publicación oficial respecto al compromiso que había hecho en ese entonces el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Biden, que si él ganaba las elecciones, él apoyaría a consolidar el proyecto del Papa Laudato Si. Ahora, ¿quién ganó las elecciones en Estados Unidos el pasado fin de semana? El señor Biden. Así que inmediatamente el Papa llamó al señor Biden para felicitarlo. Bueno, ahora nos toca alistarnos a nosotros, porque un decreto dominical ya se viene, es inminente. Todos estos eventos, queridos hermanos, debería alegrarnos porque al final, nuestro Salvador, nuestro amado Salvador, está a las puertas. La esperanza de que todos los fieles de todas las épocas hablaron está por cumplirse. Qué alegría, mis queridos hermanos, saber que Cristo ya regresa pronto. Sin embargo, queridos hermanos, para terminar, tenemos que reflexionar en algo.
La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor ha sido muy paciente para con nosotros, que tuvo a bien prolongar el tiempo de gracia, prolongar su paciencia. No suspendió aún su paciencia. Nos tiene tanta paciencia que Él todavía retiene su venida, a fin de que todos procedan al arrepentimiento. Pero la paciencia de Dios, mis queridos hermanas, mis queridos amigos, está siendo malinterpretada por los impíos y por aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Al principio hablamos sobre el límite de la paciencia de Dios comparado con un padre que es paciente para con sus hijos. Ahora hay una advertencia en el espíritu de profecía que refuerza la palabra de Jesús, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a leer en el libro de Servicio Cristiano, página 52. Es algo impresionante, dice así. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que nuestra salvación está en juego, que el momento en que vivimos no es momentos de trivialidades. La salvación es un asunto serio. No podemos malinterpretar la paciencia de Dios. Una religión superficial no es suficiente. Se necesita una entrega total a Dios.